Entonces, la respiración espontánea, ¿por qué se produce? Dice, por descargas eléctricas rítmicas, frecuencia 14 y 100 veces por minuto, que proceden las neuronas motoras de la médula espinal que van a generar los músculos receptores, de portales externos y diafragma. En la médula oblongada está un centro de inspiración y un centro de la expiración. Ahí vemos cómo el diafragma se ha aplanado, se ha contraído y la caja toral se ha aumentado de diámetro entre posterior, lateral, transversales y superior. Nuevamente esta inspiración. Entonces, la respiración espontánea, para que se dé esta respiración, ¿qué cosa tiene que haber? Se va a modificar, como decía, ahorita digo, respira muy 40 veces, no respira, se le responde al minuto, ella no respira, un tiempo se abre y ella al minuto empieza a respirar desesperadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para iniciar esta respiración, estos factores son los que están interviniendo. La presión de oxígeno, presión de CO2, la concentración de iones hidrógeno. Entonces, en la respiración hay un control químico y hay un control nervioso que van a manejar la respiración espontánea. Ahí está, control químico, control nervioso de la respiración. Los lugares que intervienen en este hecho son elementos esenciales. Tengo que tener sensor, alguien me tiene que decir que va bien o va mal. Ese le informa a alguien, bueno, mira cómo va la cosa, y ese toma medidas correctivas. Le dice, está bien, o sabes qué, tienes que corregir bien el suelo, los sensores, ¿quiénes son? Los quimioreceptores, las receptores centrales o periféricos, los receptores pulmonares, y otros tipos de receptores que están en la piel, en las articulaciones, ¿sí? Entrada, en las flechas cuando están dirigiendo sus estímulos. ¿Dónde están los centros de la respiración? Está en el grupo, ¿sí? En la protuberancia. ¿Esto qué hacen? Mandan la información, la aferencia, la eferencia, ¿a dónde? A los lugares receptores, que vienen a ser músculos respiratorios, y así se va dando el músculo respiratorio. Así voy a manejar toda la respiración. En el tronco encefálico, es el que va a dar la velocidad de la inspiración y la expiración. ¿Por quién está manejado? Dice por neuronas que se encuentran en el bulbo y en la protuberancia. Bulbo y protuberancia. En la parte más superior del centro neumotáxico, un poco inferior al centro amnésico, y en el bulbo, el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. El dorsal, ¿de quién recibe aferencia? Recibe del vago y del glosofaringo. Y ¿quién va a mandar impulsos? ¿Sí? En la inspiración, esto maneja la expiración y la inspiración. Después, ¿hacia dónde? Hacia la parte secretora del sistema respiratorio. El centro respiratorio vulvar se halla en la formación reticular, hasta inmerso en el espacio articular. El grupo recibe y por debajo del cuarto ventrículo. Hay un grupo respiratorio dorsal, y por la posición que tiene, la parte dorsal del grupo y de la parte ventral. El que está en la parte dorsal, ¿responsable de qué? Responsable del ritmo básico de la respiración. Es el que le da el ritmo a la respiración. Y el ventral, inactivo durante la respiración tranquilo. Sostén, para, ya no inspires más, ahí es suficiente. Por eso ahorita está recibiendo información. Desde ahí suplanta mucho, no para de ahí, no se parece. Inactiva durante la respiración tranquila. Seguimos esta parte más. En el tronco del encéfalo tenemos el centro respiratorio continuo, estamos hablando del puente, el centro amnésico está en la parte de la protuberancia inferior y el centro neumotáxico que está en la parte más superior. Neumotáxico, centro neumotáxico, centro amnésico y centros respiratorios en la parte más superior. La protuberancia que hace se parece cortar e inhibir la inspiración. Dice, ya no tenemos los pulmones, suficiente, no
regulando así el volumen de la inspiración, la cantidad de aire que tú hayas podido tomar, y en forma secundaria te va a terminar la frecuencia respiratoria. Si me corta la inspiración, me está diciendo, inicia la respiración. Y eso va a determinar qué cosa, la frecuencia respiratoria. Porque si me paso inspirando medio minuto, mi frecuencia respiratoria va a ser muy corta. Pero si la inspiración la corto constantemente, voy a tener una frecuencia respiratoria. Ahora, dice la localización del complejo de Fogos indica según el criterio de la psicoarquitectura. Aquí está indicado. Esta estructura de aquí es la que está refiriendo. Aquí vemos el neuvago como inervado, grupo respiratorio dorsal, grupo respiratorio ventral, grupo de tanto solitario. ¿Cuál es la importancia de ese complejo? La evidencia experimental indica que este centro es esencial para la generación del ritmo respiratorio. Dice, se ha reconocido que es tan solo una parte de un sistema más complejo y extenso que requiere mayor estudio. Ustedes van a realizar su libro probablemente y digan teorías de la respiración. Y se habla de teorías, se habla de suposiciones, ¿no? Cuando uno habla de teoría no es como estoy inventando. Yo no podía plantear una teoría sobre el origen del hombre, solo que me imagino una experiencia. Uno plantea una teoría cuando tiene ciertos principios básicos y de eso empieza a deducir. ¿Me entiendes, verdad? Yo no consigo que soñar porque al hombre lo trajeron de Marte. Ya lo soñaba, como la teoría del origen del hombre en América. Hay muchas teorías, nadie lo ha visto, nadie lo ha comprobado. Hay teorías que vienen de África, de Asia, de repente no lo conocen. Son teorías que hay que decir que es verdadera, que es falsa. Entonces, dice la hipótesis que propone, hipótesis, la propuesta que está en probabilidad de demostrar por no ser cierto, que propone a las neuronas marcapasos como la responsable de la generación. Aquí indudablemente lo voy a tomar el examen. Eso se podrá tomar en un curso de posgrado. ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué supones? ¿Cuáles son tus conclusiones a cuál de las 3 o 4 teorías que han leído sobre este tema? Entonces, señor de posgrado, pues se le han leído las 4 teorías y saca tu conclusión. A mí me parece que fuera eso. ¿Por qué te parece? No, porque me parece, no, que esa teoría dice esto y eso estoy juntando esas 4 porque es así. Ahí está, hacemos esto, regulación de la respiración control central. En el bulbo raquídeo que habíamos dicho, ¿sí? Existe el bulbo respiratorio dorsal y el ventral. El dorsal localizado en el interior del volumen del tracto superior y el grupo respiratorio ventral, núcleo ambiguo y retroambiguo. Grupo respiratorio dorsal, ubicación, ¿sí? Núcleo del tracto solitario. Información de quién recibe ese centro. Está recibiendo información de quién los periféricos. Está recibiendo información de los vagoreceptores. Está recibiendo información de los receptores pulmonares. Aquí está metido el noveno y el décimo paracardiano, llevando información a la gente. ¿Hacia dónde? Hacia el grupo respiratorio. Llega ahí y ellos van a informar a estas estructuras para hacer más larga la inspiración o acortarla. Periférico, de los vagoreceptores, receptores pulmonares, los receptores J, ¿se acuerdan? Llega al grupo respiratorio dorsal que está ubicado en el núcleo del tracto solitario, que estos van a pasar información al núcleo ambiguo y al núcleo respiratorio ventral. Y así origina la respiración. Eso es la inspiración, dura aproximadamente 2 segundos. Súbitamente interrumpe, ya no inspira más, viene la expiración. La inspiración es un proceso activo, la expiración es un proceso pasivo, por eso dura mucho más tiempo. ¿Qué sucede en la interrupción en la expiración y en la activación del diafragma? Ya no hay contracción del diafragma, el diafragma empieza a relajarse. Y la contracción negativa y el parénquima pulmonar tiene tejido elástico y empieza a retraerse. Ya la respuesta negativa no lo expanda y más bien ya queda a manos de las fuerzas elásticas del pulmón que empiezan a contraerse porque ya no tiene los
expiración, nuevamente viene la inspiración y otra vez se repiten los signos de esta manera. ¿Sí? Pues sí, la frecuencia respiratoria generalmente está más 12 por minuto. 12 por minuto por tiempo, que si están comprometidos 2 y 13. Por eso la frecuencia va a cortarse ambos. ¿Sí? Desventaja de la rampa inspiratoria, aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la respiración aumentada. Aquí, un poco jóvenes, como si la tolerancia es algo más alta, el pulmón, el color respiratorio de la ventral, y más abajo tengo las neuronas motoras somáticas. Las neuronas motoras somáticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo ahí? Dice, primero dice, el grupo respiratorio dorsal envía impulsos. Dice, el grupo respiratorio dorsal envía impulsos contralaterales a las neuronas motoras somáticas, que inervan a quienes, a los músculos inspiratorios, produciendo así su contracción. ¿Qué sucede? La ventilación, el ingreso del aire. Después viene, al mismo tiempo, el grupo respiratorio dorsal, al mismo tiempo, envía impulsos activadores al grupo respiratorio ventral. Ahí está. Se está mandando en positivo, si no hay más. Como el umbral de activación de la neurona del grupo respiratorio ventral, centro respiratorio es alto, los estímulos que parten del grupo respiratorio dorsal alcanzan solo después de un cierto tiempo la intensidad necesaria para excitar este centro respiratorio. Este grupo respiratorio ventral que estoy ubicado aquí, a su vez genera impulsos inhibitorios hacia el centro inspiratorio que detienen transitoriamente la inspiración que se produce en la respiración que es pasiva. De esa manera. El grupo respiratorio ventral a su vez genera impulsos inhibidores hacia el centro inspiratorio para detener la inspiración. ¿Sí? Y si tiene la inspiración, ¿qué se va a dar? La expiración. El grupo respiratorio dorsal, así inhibido, o sea, ya está inhibido ya he dado la vuelta un poco por aquí. Así inhibido deja de enviar impulsos estimulantes a los músculos respiratorios. Posteriormente, en virtud de su automatismo, el grupo respiratorio dorsal vuelve a generar impulsos inspiratorios repitiendo rítmicamente la respiración, otra inspiración. Y ahora tendrán los segundos que voy a mandar los impulsos necesarios. Ahora, aquí está hablando del centro neumotáxico y el centro néutrico, que está más arriba. En cuestiones normales, el centro néutrico excita el centro respiratorio, facilitando la inspiración e inhibe la expiración. Excita esa cosa. Estimulando el respiratorio dorsal e inhibiendo el respiratorio ventral. Cuando las neuronas inspiratorias del grupo respiratorio dorsal se activan, envían una señal al centro neumotáxico. Ahí está. Envían la señal al centro neumotáxico. El centro neumotáxico envía una señal inhibitoria hacia el centro néutrico. Lo estimula, lo inhibe. Por lo tanto, inhibe la inspiración cuando su señal es intensa, la inspiración puede durar de 0 a 1,5 segundos. El centro neumotáxico también envía una señal excitadora hacia el grupo respiratorio ventral encargada de la expiración. Esto hace posible la expiración consiguiente. Receptores que está pasando abajo de lo que pasó acá arriba.
que mientras tanto ¿qué viene sucediendo en la parte inferior? Hay receptores pulmonares de estiramiento, ya tomaste aire, ¿sí? En las paredes de los bronquiolos, en los alveolos existen estructuras de distensión. Entonces, receptores pulmonares de estiramiento ya han censado que se ha estirado suficientemente para el pulmonar y empiezan a mandar ¿qué cosa? Impulsos negativos hacia dónde es el centro respiratorio dorsal para que pare la inspiración y también al centro nervioso para la respiración. Ya te llenaste suficientemente de aire. Receptores pulmonares hubo la inspiración. Todo esto más adelante para que llegamos aquí a la inspiración. Ya se distendieron suficientemente los pulmones, no se puede seguir estirando más. Entonces manda impulsos negativos hacia el centro respiratorio dorsal, le manda al centro amniótico, ya no hay excitación para la inspiración, viene el proceso pasivo de la expiración. Los nervios vagos, están por aquí, ahí están, ejercen una doble acción sobre la respiración. Durante la respiración tranquila, un efecto inhibidor directo sobre el grupo respiratorio dorsal. Por otra parte, los nervios vagos en el grupo respiratorio dorsal intensifican la generación de impulsos que estimulan el grupo respiratorio ventral. Ahí está. El efecto final del vago, disminución de la frecuencia y de la amplitud de las respiraciones. Ese es su efecto final del vago. Disminución de la frecuencia y de la amplitud de las inspiraciones. O sea, la información que se ha distendido. Ahora ya no lo entiendas más. ¿Sí? Ya no hagas tan amplia la inspiración. Y si estás diciendo que no sea tan amplia, estás acortando el tiempo inspiratorio y por lo tanto me estarías aumentando la frecuencia respiratoria. Dice, si bien la neurona del centro neurotáxico descarga impulsos inhibidores durante la inspiración, la intensidad de estos impulsos no es suficiente para suprimir la actividad del centro respiratorio pulmonar. La ritmicidad de la respiración se debe fundamentalmente a la actividad intrínseca de los centros pulmonares. El ritmo de la respiración se debe fundamentalmente a la actividad de estos centros respiratorios, del dorsal y del ventral. Si se lesiona la protuberancia, no son distintos los cuadros clínicos que se van a presentar. Si la lesión es acá arriba, más abajo, ¿o qué? El tipo de respiración nos va a decir dónde está la posible lesión. Si se lesiona la protuberancia superior, la respiración se conserva porque el centro amniótico es inhibido por el nervio vago. O si se lesiona la protuberancia superior, la respiración se conserva porque el centro amniótico es inhibido por la acción del nervio vago y no pasa nada. Centro neurotáxico. Pero si se lesiona el centro neurotáxico y si se seccionan los vagos, la unicidad de la respiración se mantiene porque es más de la acción urbana, pero en esta predomina la inspiración, ya que el centro amniótico se encuentra libre de la influencia inhibitoria. El vago ya se lesionó ahí. Ahí está, aquí se lesionó. Esta respiración se denomina respiración amniótica. Tiene un patrón especial ese tipo de respiración. Así es con nuestra respiración normal. Así estamos respirando. Inspiración, respiración, inspiración, respiración, inspiración, respiración. Cuando las lesiones son a distintos niveles, ahí. Ha perdido contacto con el centro neurotáxico. Así se vuelve el ejercicio de la respiración. Es una respiración por lesión del centro neurotáxico. Y se nota que el paciente respira de esa manera, ya no es. Aquí sube, se mantiene, fíjense, ahí está haciendo inspiración, ¿sí? No viene la expiración inmediatamente, hace una meseta, se queda en inspiración por un momento y después al poco rato así empieza a hacer la expiración.
Porque lo normal, ¿cómo era? Estamos en inspiración, expiración, inspiración, expiración. Normalmente limita la inspiración, ya no deja inspirar, se vuelve plano. Cuando la erección está por debajo del centro méusico, así es el patrón respiratorio. Ya no es lo normal. Y cuando la erección es de este nivel, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Cuál es su deducción? ¿Cuál podría ser la deducción correcta? Fíjense, la erección está aquí. ¿Cuál es su conclusión? Por lógica, ya no por estudio, por lógica, por simplemente observación del tema. Por eso, es cuando la pregunta viene del examen, la respuesta está en la misma pregunta. Dicen eso que ustedes no se dan cuenta, están buscando en su cabeza la respuesta y la respuesta es la misma pregunta. Y por menos de 20 preguntas, unas 5 la respuesta de ahí. Fíjate, la elección está aquí. Es probablemente no se va a poner plano. A partir de la dirección. A partir de la dirección. Queda claro, ¿no? No hay pues la vía efectora que te diga ya, no había recursos químicos, no había recursos mecánicos, por tanto no había proceso. Porque se ha cortado tanto en la vida de ida como de regreso. Por eso un paciente que de junta se muere, falla respiratoria, pero su corazón sigue latiendo, ¿por qué? Porque su corazón tiene automatismo, se puede seguir latiendo. La corteza también interviene en la respiración. Dice la que no se encuentra bajo control voluntario. Yo no quiero respirar de los quiero respirar por eso. Ahí interviene la corteza. Puede bypassar el funcionamiento del tronco encefálico, pero no te la puedes pasar hiperventilando por 5 minutos. Porque después eso mismo cambias tu medio interno. Al cambiar tu medio interno, empiezas a variar la concentración de oxígeno, la concentración de CO2, la concentración de iones de hidrógeno. Las células ya no funcionan correctamente, que viene sensación de mareo. Otras partes que están involucradas en la respiración: el sistema límbico y el hipotálamo. Vámonos ahora a los sensores. Dice, tenemos quimiorreceptores periféricos. Si me habla de periféricos, seguro que también hay centrales. Recuerden que hay centrales. El quimiorreceptor, como su nombre lo dice, es un órgano que va a recepcionar información de cambios en la composición química de la sangre o de otros líquidos que lo están rodeando a estos quimiorreceptores. ¿Se localiza dónde? En los cuerpos carotídeos. ¿Dónde tienen que estar? En las carotídeas. Y en los cuerpos aórticos, ¿dónde tienen que estar? En el callado de la aorta. Los quimios responden ¿a qué estímulo responden los quimiorreceptores? Básicamente a las reducciones de CO2, de la presión arterial de CO2, al pH, responden a reducciones de CO2, a la hipercarbia, responden a las acidosis y a los aumentos de la presión de CO2 arterial. Son sensibles al oxígeno, no son sensibles. Entonces, ¿qué lo despierta a ellos? Las altas o bajas de CO2 y las alteraciones de la concentración de iones y hidrógeno. Son responsables de todo aumento de la ventilación que ocurre en el ser humano como respuesta a la hipoxemia arterial. Ahí está. Cuerpo carotídeo. ¿Quién lleva la información? El globo faríngeo. De los cuerpos aórticos, ¿quién lleva la información? El nervio vago. Y los receptores periféricos, vía aferente, centro integrador. ¿A dónde llega esta información? Aquí llega al grupo respiratorio dorsal, que es el que está manejando qué cosa? La inspiración. Y el ventral maneja la inspiración y la expiración. Llega la información, está bajo la influencia del centro neuronal, del centro amniótico.
Lo mismo que hemos visto aquí, los quimioreceptores, dónde llegan, cómo tienen que llegar a las células. Ahí están los quimioreceptores periféricos. Son el globus carotídeo y el globus aórtico. Esta es una estructura histológica especial. Células tipo 1, el novenopar, células tipo 2, células del vaso sanguíneo, ahí es por aquí que están transitando la sangre. Aquí están las células que tienen los quimioreceptores. Aquí está el nervio que va a llevar la vía aferente, el impulso. Cada uno de los cuerpos quimioreceptores recibe una propia vascularización, lo que se nos quiere informar. ¿Quién le va a llevar el agente químico? Recibe su propia vascularización especial a través de una serie de circunstancias. Te va a recibir la información de cuánto oxígeno tienes, esta información dónde pasa, a su vía aferente, cómo es la función de este vaso sanguíneo. Aquí están los globos, la célula de globos, tipo 1, canales de potasio, canales de calcio. Aquí está la presináptica, la postsináptica, receptores de dopamina, cuerpo carotídeo y aórtico, receptores de oxígeno, CO2, iones y hidrógeno, receptor CO2 de la parte de la médula del conjunto. Ahí está. Presión arterial de CO2 que ocasiona la hiperpolarización, salida de cargas positivas. Consecuentemente, el interior se tiene que volver más negativo, ¿verdad? Porque están abandonando cargas positivas. Ahora, en el otro caso, los quimioreceptores aórticos y carotídeos descargan impulsos en respuesta a la caída de la presión arterial de oxígeno. Los aórticos y carotídeos se activan por la elevación de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Caída del oxígeno, caída de la presión arterial de oxígeno, paso 2, cierre de canales D al revés del anterior, las células se despolarizan, paso 4, apertura de canales de calcio, ingreso del calcio a las células de globos, vesículas dopaminérgicas, tienen dopamina, exocitosis, al noveno par. Hay que tener otras neurotransmisor. Tener potencial de acción y aferente al grupo de centro integrador. Los quimioreceptores carotídeos ejercen una mayor influencia en la respiración que los aórticos, siendo responsables de cerca del 90% de la respuesta ventilatoria ante la hipoxia. Y los receptores centrales, ¿dónde están? También, trombocefálico. Dicen los receptores más importantes se encuentran situados en la proximidad de la superficie ventral del bulbo, que son periféricos, hablando de los que están ubicados en el sistema nervioso central, cerca de la salida de los pares craneales décimo y noveno. Responden los de abajo que respondían, oxígeno y nitrógeno. Estos responden a la concentración de iones hidrógeno. Indirectamente no es el CO2, pero no al CO2 indirectamente. Aquí hay una cosa que, porque a mí me sigue la relación de doctor, significa que para llegar a estos iones hidrógeno a estos quimioreceptores centrales han tenido que realizar la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Pero tiene una parte de fisiología, uno dijo que los iones o las sustancias con carga no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Cómo es posible que este ion hidrógeno no atraviese? No atraviesa el ion hidrógeno, no atraviesa el CO2, no vamos a hacer ahorita. Aquí tenemos la visión celular.
el bulbo raquídeo, el receptor central. Aquí está el bulbo raquídeo, aquí está la sangre, ahí están los capilares. Aquí está la barrera hematoencefálica y aquí están las neuronas. ¿Sí? Entonces, neurona, aquí está la parte externa. ¿Sí? Capilar cerebral se devuelve el peso. ¿Sí? Y si se eleva el PCO2, se eleva la concentración de iones hidrógeno. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted me está diciendo que este responde a iones hidrógeno y aquí me está viendo que rebota. No pasa, porque está ionizado, tiene carga. Entonces, ¿qué no pasa? Quien va a pasar es ¿quién? El CO2. Y el CO2 en la barrera de matos, cuando ya está en el CO2 raquídeo, ¿qué hace? Reacciona con el agua. Por ejemplo, de la acetilcolina estelasa, la anhidrosa carbónica, lo transforma en ácido carbónico. Este ácido carbónico se disuelve en ion hidrógeno y ion bicarbonato. Y este ion hidrógeno es el que pasa. Ya va a activar a la neurona. Pero aquí no pasó, ¿cierto? Ha tenido que recurrir a esta maniobra para poder hacer acción sobre él y los receptores centrales. Estimulan al grupo respiratorio dorsal. Ahí está. ¿Entendieron cuál es? En secuencia, ¿verdad? No está tan simple como lo creemos. Cada vez se hacen mejor las cosas. A mí me incomoda realmente. Si venía a decir una clase, me dice mañana la hora, me pide que yo sea lo mismo. Entonces, como si un grupo hay un podría estar rezando. No pasa que mañana me quieran hacer esta clase, le digo de otra manera. Entonces, el bulbo raquídeo y este ion hidrógeno ¿qué ocasionaría? ¿Mayor frecuencia respiratoria o menor frecuencia? Mayor frecuencia, ¿no es cierto? Porque si me está diciendo, ¿sabes qué? Tiene muchos iones hidrógenos, ¿qué me está diciendo? Me pregunto, ¿de dónde viene ese ion hidrógeno? Del CO2. ¿Y por qué tienes tanto CO2? Porque no estás ventilando. Entonces, ¿qué tiene que hacer para bajar la madre del hidrógeno? Es el CO2. Empieza a mover el CO2. ¿Cómo lo vas a botar? Ventilando más frecuentemente. Por eso dice aquí, la alta concentración de iones hidrógeno va a estimular el grupo respiratorio dorsal, que va a llevar a la neurona motora somática, va a activar el diafragma, interpretar ese termo, el nucleo más pequeño con sus auxiliares y aumenta la ventilación. Creo que medicina la forma de estudiar. Y esos deben ser sus resúmenes. Hacer ustedes sus propios esquemas, ustedes mismos. Acostúmbrense a estudiar con esquemas, pero medicina es eso, medicina es secuencias lógicas. ¿Y qué hace al final? ¿Sí? ¿De qué partí? CO2 alto. ¿En qué terminé? ¿Sí? Dice, el área quimiosensible vulvar responde intensamente al incremento de hidrogeniones que se está dando en el lugar. La excitación del centro respiratorio por el CO2 es intensa en las primeras horas. La excitación del centro respiratorio por el CO2 es intensa en las primeras horas. O sea, cuando está llegando a la sierra, es intensa. Horas después de la primera elevación del CO2 sanguíneo, aunque después disminuye 1 a 2 días siguientes, disminuyendo hasta los 15 de los hechos iniciales. O sea, el efecto ya no es tan intenso. Ni el proceso de aclimatación. Ahora esto es la regulación renal de una acidosis, ¿sí? Ya me llevó a la parte renal. Porque la segunda parte de renal no va a ser de dos paredes, pero respiratorio y renal manejan el medio interno, ¿verdad? Entonces hay partes así juntas. Regulación renal de una acidosis. Una acidosis respiratoria se debe al acúmulo de CO2, ¿verdad? Entonces,
¿Qué sucede? El ciclo de goma no está filtrado, la zona tubular proximal, estoy frente a una cirosis. ¿Qué tengo que hacer frente a una cirosis? No, debería ser la clase, más debería preguntar esa una persona de tenerse que llevar a la ¿sí? Creo que la siguiente más voy a venir a preguntar. ¿Qué pasa ante una cirosis? ¿Cómo tenía que responder? Tenía que responder de dos maneras. Desacetete de un hidrógeno y empieza a crear bicarbonato. Es lo que hicieron bien, ¿verdad? Eso me dio que decir, no, bótalo. Me falta bicarbonato, retén bicarbonato, fabrica bicarbonato. Y es lo que hace esta célula tubular, ¿sí? Reabsorción, porque aquí se fica el bicarbonato en el pulmón. ¿Se fija aquí o no? ¿Se fija aquí el bicarbonato? En el sistema glomerular existe bicarbonato. ¿Sí? No. Yo debería ser uno de los que necesitar personas que no puedo hacer el día. No sé por qué te has quedado. Pero de cada vez que te escribo. De repente por eso te has quedado. En la orina, en el tejido glomerular existe, es el plasma. Si me voy a preguntar, el tejido glomerular, ¿qué cosa no tiene? No tiene glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos, no tiene plaquetas y no tiene proteínas. Todo lo demás sí tiene. Y si digo eso, estoy diciendo que también existe bicarbonato. Entonces sí se fija el bicarbonato. Las células no se fijan porque son demasiado pesos. No van a salir, son unos elefantes que quieren pasar por una prueba, no van a pasar. Las proteínas de igual manera. Pero glucosa, bicarbonato, sodio, potasio, todo se sabe. Todo se sabe. Entonces, ¿qué sucede? Se dice, la absorción de bicarbonato está diciendo que la célula de bobo se ha utilizado bicarbonato. Cuando estoy en una acidosis, recupera. Ahí está el bicarbonato que se ha fijado. Ahí está ese bicarbonato. El sodio se reabsorbe, porque el organismo no cede el sodio fácilmente. ¿Sí? Ganó una carga positiva, tiene que ceder. Aquí el hidrógeno que está sobrando no tiene que cambiar. Ya me estoy deshaciendo yo de ese hidrógeno. Este sodio, ¿qué va a hacer? Ya está aquí incorporado aquí. Dejarlo ese sodio por ahí, ¿sí? Se no se va a quedar ahí, en un momento va a pasar aquí. Aquí está el hidrógeno. Este hidrógeno tiene que mezclarse con una sustancia, ¿sí? Porque si no, este hidrógeno sería tan ácido que sería destruible por el riñón. Tiene que ser neutralizado rápidamente. ¿Y por quién se neutraliza? ¿Sí? Con el bicarbonato. Ese bicarbonato, ¿qué hace? Se disocia. El CO2 llama. ¿Eso qué hace? Ese CO2 pasa al tubo. El tubo, ¿qué hace? Por acción de la anhidrasa carbónica. El bicarbonato. Ese bicarbonato, ¿qué va a hacer? Crea un ion hidrógeno que se va a ir por aquí. Y ese bicarbonato va a pasar por aquí.
su anión, tiene que hacer regresar el cloro, porque si no perdería cargas, ¿verdad? Y aquí está la primera forma, ¿sí? Sodio reabsorbido, aquí está el sodio que se iba a eliminar, y ahora lo tengo recuperado por aquí. El bicarbonato que se iba a ir rumbo a la perdición, lo tengo recuperado aquí. El ion hidrógeno que me sobraba, lo estoy eliminando por aquí. Y esta no es la única manera de tamponar clorina, ¿no es cierto? Existe el NH3, existe el amoníaco, existe el fosfato, existe el sulfato que va a tamponar el ion hidrógeno. Este mecanismo no crea una concentración de hidrógeno muy alta en la luz tubular, porque apenas sale neutralizado. Entonces tenemos ¿qué cosa? Quimioreceptores centrales y periféricos. Los centrales no detectan cambios de presión de oxígeno, detectan cambios de la presión de CO2 en rojito, en forma indirecta, porque quienes responden en forma directa es a los cambios de pH, concentración de iones hidrógeno. ¿De acuerdo? Los periféricos detectan principalmente cambios de presión de oxígeno, detectan cambios de la presión de CO2 en forma directa en rojito. Inspiración y expiración. Resumen de la regulación de la respiración, pero todo listo, ¿sí? Quimioreceptor central, periférico. Vamos a ir, ¿sí? Estoy partiendo de qué cosa, de que tengo exceso de CO2 en plasma, o sea que estoy hipoventilando, ¿cierto? ¿Sí? Estoy en hipoventilación. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Tengo un objetivo a través de este exceso de CO2. ¿Cómo lo podría eliminar? Recurriendo a qué mecanismo. Ahí hay ventilación, ¿cierto? Entonces aquí está la respuesta de la ventilación. Entonces este es el mecanismo. Si en el examen viniera un paciente con presión arterial de CO2 de 60, explica a través de qué mecanismo, pregunta ya de un paciente con presión arterial de CO2 de 60, dividido de mercurio. ¿Cuál será la respuesta a nivel ventilatorio? Entonces, uno responderá hiperventilación, otro responderá la ventilación sigue igual y otro responderá la ventilación disminuye, ¿cierto? En cada uno da su respuesta, de acuerdo a lo que he estudiado. Y la segunda parte de la pregunta viene, imagínate que responde hiperventilación, correcto. Argumente su respuesta. Y aquí viene el argumento. Este es el argumento. Si me pregunto esto y me responde esto y no responde esto, está parado. Digo, yo lo estoy diciendo. Porque pregunto esto, puedo eliminar esto. Tengo 50% de posibilidad de eliminar. Si se elimina con suerte elimina. Y como medicina no es, la facultad no es una escuela de gitanos para adivinanzas. Entonces no valen las adivinanzas aquí. Entonces, este es el instrumento. ¿Sí? ¿Qué diría? Aumenta el CO2, aumenta el CO2 en líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión de CO2 a nivel arterial. Esto que lleva a aumento del CO2 en líquido cefalorraquídeo. Esto lleva a un aumento de la concentración de iones hidrógeno. Esto estimula los quimioreceptores centrales. La presión de CO2 elevada a nivel arterial que hace actúa sobre el quimioreceptor periférico. Vamos a posar a una hiperventilación. Esta hiperventilación que hace a mejorar las presiones arteriales de oxígeno y me lleva a la caída de la presión arterial de CO2. O sea, lo que estuvo aquí en alta me lo va a llevar aquí a la baja.
Una vez que ya es regulado, todo empieza a ser negativo. Empiezo un ritmo respiratorio normal. Estímulo, receptor, respuesta. No tenemos emociones, control voluntario, corteza cerebral, quiero respirar más, me emociono, empiezo a respirar más, el sistema límbico empieza a manejar, quién también maneja el CO2, el oxígeno, el pH, el mecanismo. Periféricos, el otro periférico, grupo hacia dónde, grupo respiratorio dorsal, ¿qué hace? Empieza a forzar la respiración, inspiración, empieza a contraer unos intercostales externos, al diafragma, empieza a ventilar, inspiración. La parte ventral, que es lo suficiente, empieza a forzar a los intercostales internos y a los accesorios de la respiración. Vamos a pasar con el de abajo de la maldición de orines, la mitología griega me parece, ¿sí? Como antes, la evolución más o menos de la ciencia de la siguiente manera. El hombre siempre ha sido curioso a través del tiempo. Cuando éramos muy primitivos, no teníamos cómo poder explicar la evolución, no se podía entender. Entonces, como no tenía cero conocimientos, teníamos que recurrir. ¿Quiénes tenían el poder ministro? Los grupos, pero con lo poquito que conocían, lo utilizaban a su favor. ¿Qué era lo que querían? Pues la medicina empieza con la brujería. Nuestros antepasados y antepasados eran unados. Después ya vienen los humanos para buscar un dios. Posible de el sol, la luna, ¿sí? Y que en distintas culturas se origen tiene su dios de la lluvia, su dios del agua, todo de todo tiene, ¿sí? Que tienen a través de los dioses los que fueron siguiendo en la tierra. Aquí también hay la maldición de los dioses que dice, había pacientes que se dormían, se morían. Por lo tanto, estas personas estaban condenadas a no dormir. Dormían, dejaban de respirar y no respiraban. Es una maldición de orines de una mitología. Hay pacientes que tienen este problema, no pueden dormir, se definen los centros respiratorios, la hipoventilación alveolar primaria. En medicina, los dirigentes se conoce como la maldición de orines. En un lugar, un poco, duermes, te mueres. Esto es lo que le voy a dar a lo que es el trabajo que tiene tres ideas. Evolución de la definición de la relación rápida de la altura. Encontrar normales a nivel del mar. Esto es así, ¿eh?
es a nivel del mar, presión atmosférica de 760. ¿De qué controla la presión aquí a este nivel? Teniendo en cuenta que tengo CO2. Porque acá afuera hay CO2, no hay, ¿cierto? Hay trazas de CO2. Aquí en el alveolo ya tengo CO2. ¿Cuánto es la presión atmosférica aquí en el alveolo? Porque fíjense aquí, afuera de la presión alveolar, la presión de CO2 acá afuera, casi cero. Pero aquí en el alveolo tengo una presión de CO2 de 40. ¿Cuánto es la presión entonces aquí a nivel del alveolo, la presión total? ¿Seguirá siendo 760 o habrá aumentado o habrá disminuido? Sigue siendo 760. Entonces, aquí te repito, jóvenes. Presión atmosférica 760, presión de oxígeno 160, ¿sí? La presión atmosférica que puede ser 160. Que acá en el alveolo sigue siendo 160. Pero ¿qué ha sucedido ahí? Que antes, aquí, además del CO2, hay agua. 47 millones de mercurio de agua. Porque a una temperatura de 37 grados hay vapor de agua. Entonces, ¿qué ha llevado a que el oxígeno ya no esté en esta presión parcial de 160, me parece, claro, 160? Hace que esté en 104. El nitrógeno ya no tiene 500 y tanto, está en 500 menos. Yo no me trabajo en eso, ¿sí? Es como si dijera así, a nivel de aquí afuera, los 4 jóvenes son 4, ¿sí? Hacen una presión como 4. Pero cuando llegan al alveolo, sí, necesitan que son 4. Pero llegan por aquí, le ha aumentado CO2 y le ha aumentado hidrógeno, ya no son 4, son 6. Eso sería el razonamiento mecánico, ¿verdad? Pero no es así, porque sigue siendo 4. A la señorita le han cortado un brazo y al otro le han cortado una pierna y sigue siendo 4. No sé si me han entendido. Pues la presión es que la ley de dar como sé. La presión total de los gases está determinando la presión parcial de cada uno de ellos. Y no puede ser más. Porque si yo empiezo a forzar la respuesta de tu compañero, que me dice que aquí hay más presión de 760, entonces se estaría saliendo todo el aire de la alveolo hacia afuera. ¿No es uno de los principios que los gases van del lugar de mayor presión al sitio de menor presión? Entonces el alveolo se colapsaría, porque el suelo iría hacia allá. Entonces aquí en el capillar pulmonar que está viniendo del ventrículo derecho, la presión de CO2 es 45 y la presión de oxígeno es 40. Y aquí cuánto era? CO2 40 y de oxígeno 100, ¿verdad? Observamos que la diferencia de presiones entre el oxígeno atmosférico 160 y el oxígeno alveolar es de 104. Observamos que la diferencia de presiones entre el CO2 alveolar 40 y el atmosférico es de 8. Observamos que la diferencia de presiones entre el CO2 alveolar 40 y el CO2 atmosférico, ojo, este aire ¿dónde está? En el medio ambiente. ¿Dónde creen que este aire? ¿Cuántos valores? En la vía aérea. Esta verdad esto no está en el paso exterior, esto está en la vía aérea. ¿Y por qué de 40 ha bajado a 28? Pues en el examen de jóvenes no voy a preguntar fases de la respiración, olvídense, no voy a preguntar. Eso preguntaría si mi licenciado que solo tiene derecho.
manejada del alveolar del CO es 40 y en la tráquea es 28. ¿Es correcto o es falso? Es correcto. Explique su argumento su respuesta. Eso no hay que haber estudiado, hay que tener lógica nada más. El correcto es la afirmación que hacía, ¿sí? ¿Pero por qué? Es fácil de poner. Si yo tengo que ir al biólogo de preservación de gases, ¿sí? Y aquí tengo la tráquea. Bueno, ¿dónde habrá aquí el aire que esté en la tráquea? ¿Hay intercambio de gases? No. Por tanto, cuando este CO2 empieza a salir por aquí, ¿qué hace? ¿Se concentra más o se diluye? Se va a ir diluyendo. Por eso de 40 queda en el fondo, 28, 26, y cuando ya llegue acá afuera ya es que llegó aquí afuera es que esa es la respuesta. Habría que haber estudiado eso, no, porque en el alveolo tengo más CO2 porque es el sitio de intercambio de gases. ¿Y por qué en la tráquea hay menos? Porque ese aire que estuvo arriba no hacía intercambio de gases. El oxígeno se seguía manteniendo en cantidades altas, en presiones altas, y ahí había poco o nada de CO2. El CO2 que está haciendo está contaminando ahí con el CO2. Pues está bajando de 40 y bajo. Y lo contrario sucede con el oxígeno, ¿sí? Aquí será más alto afuera, ¿sí? ¿Por qué aquí tendré 108 el oxígeno? Porque el oxígeno está pasando de aquí a ese aquí. ¿Sí? Porque si yo veo aquí oxígeno acá arriba, tendré más oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué tendré más oxígeno? Porque ahí no hay hematosis. ¿Y por qué aquí tendré menos oxígeno que hay en relación acá arriba? Porque aquí sí estoy perdiendo oxígeno, porque se me están escapando moléculas cuánticamente sanguíneas. De tal manera que las presiones alveolares de oxígeno y CO2 se encontrarán disminuidas. Aquí. Es por eso que se da el intercambio de gases mejor. ¿Sí? Los gases pasan del lugar de mayor presión al sitio de menor presión. ¿Sí? Fíjate, el CO2 va de la sangre hacia el alveolo. ¿Sí? De 45 a 40. ¿Sí? ¿Y el oxígeno de dónde va? Del alveolo hacia el capilar, porque aquí tengo 100 y aquí tengo 40. Por eso, ¿qué pasa? Cuando empiezo a respirar aire que tiene poco oxígeno, va a haber una intoxicación. Recordemos las presiones alveolares de CO2 y oxígeno a nivel del mar es de 40 y 104 milímetros aproximadamente. Esta es la vez que queríamos explicar. Esta es la razón de por qué este pasa aquí y este pasa para acá. No parece mucho comentario de esto porque esto es cuando hablé de ellos. No me estoy pasando, yo no puedo volver, no puedo volver. En ese mar de altura, cuando ya se queda bastante tiempo la persona ahí, ¿qué hace? Dice, ¿qué cambio fisiológico tiene esa persona que
altura, ¿sí? Aumento de la masa. ¿Por qué el aumento de masa del glóbulo rojo? Mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Uno es porque es correcto, aumenta la masa del glóbulo rojo. ¿Con qué fin? Para transportar más oxígeno. Porque ahí no hay la presión forzada de oxígeno. Pero tenemos que llamar glóbulo rojo para poder transportar. Pero ¿cuál es el mecanismo? Seguramente en la función renal hablarán de que a nivel del millón de la mácula densa que luego existe mala perfusión, mala oxigenación, por lo tanto empieza a funcionar el eritropoyetina. El eritropoyetina va a trasladar de una bolsa, ¿qué cosa también hay? Compensación de la carga respiratoria, aumento de la densidad capilar musculares, aumento del glucosa, estos son los cambios que se producen en la gente que tiene la cosa. Pues no sé, el confío, cuando incorporarán, solo quiere las alturas. Esto dentro de los costos. Por eso en el tiempo de pandemia querían erróneamente que lo que me marcara era el aparatito aquí, ¿sí? En el curso occidental del 98 quería que también el de la sierra sea 98. Pero equivocados son. No pudiésemos error. Está con COVID, decir que COVID no tiene sentido de todo que es la respiratoria de la esto es lo que tienen que aplicar la siguiente semana. La semana del viernes que viene. Los estaría. Un comentario. Deposición aguda de la altura. Después del primer día de ascenso a grandes alturas, después se produce una repartición de fluido en el cerebro, mientras que el volumen plasmático, el tubo sanguíneo, el periférico y el agua se disminuye simultáneamente. El agua intracelular, así como el volumen sanguíneo, pulmonar y muscular se incrementan notablemente. Porque los últimos tienen valor inicial. Todo esto es para empezar la toma los días. Y fíjense qué más bien es la manifestación. La exposición aguda a la altura produce hipertensión pulmonar debido a la vasoconstricción a nivel precapilar. Porque cuando hay hipoxia, ¿qué es el pulmón? ¿Cómo responde en la vasculatura pulmonar a una hipoxia? Vasoconstricción de las arterias. Vasoconstricción, correcto. ¿Sí? ¿Y esa vasoconstricción qué es beneficioso o perjudicial? Porque ¿en qué se traduce lo perjudicial? Si esa vasoconstricción, ¿qué genera? ¿De qué varía la presión? ¿De qué dependía la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular pulmonar. Y aquí que me está diciendo que aumenta la resistencia vascular pulmonar. Y si aumenta la resistencia vascular pulmonar, hace hipertensión pulmonar. Y si hace hipertensión pulmonar, ese por el equipo derecho tiene que empezar a pelear contra la presión alta en los pulmones. Por eso se da. ¿Y por qué el pulmón hace vasoconstricción pulmonar ante esa caída de oxígeno a nivel de la altura? Eso lo expliqué anteriormente. Porque ¿cuál es el objetivo de la circulación capilar pulmonar? Y traer oxígeno, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que mandar sangre hacia el sitio del pulmón que tiene buena cantidad de oxígeno. Ahí va por la puerta para que él se recoja. Pero ¿para qué voy a mandar allá sabiendo que no me vas a dar oxígeno? Vas a llegar allá, no vas a recoger oxígeno y te vas a ir por el lado izquierdo y me vas a pasar como sangre oxigenada cuando en realidad no te has oxigenado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, no es cierto? Entonces el organismo sabiamente dice, no, voy a mandar allá sangre. Aquí que yo al derecho, pasa por allá por el pulmón, buen oxígeno, allá al lado izquierdo, sangre bien oxigenada, no normal, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si allá al alveolo no le llega buena cantidad de oxígeno? Entonces, ¿qué tiene que hacer inteligentemente el organismo? Hace vasoconstricción pulmonar para no
sangre es que no está bien ventilado. Porque si no está bien ventilado va a pasar por ahí, ¿qué me vas a recoger si no tienes oxígeno? Esa sangre no va a regresar, va a seguir su camino por el lado izquierdo. Y cuando esté el lado izquierdo, el lado izquierdo me va a llevar sangre venosa, que de aquí salió, pasó por allá, no se oxigenó, se estaba haciendo ese mismo problema. Pues a nivel pulmonar, la caída de oxígeno causa hipoxia. Es lo contrario que sucede en los tejidos periféricos. Si yo agarro aquí en el dedo que me pongo un anillo o algún otro dedo, puede ver que se me empieza a hinchar. Ahí ya se va haciendo vaso de dilatación. Y ese vaso de dilatación es la idea también es sabia de la naturaleza, ese nivel dice, abre todas las puertas para que le llegue un poquito de sangre que le llegue al vaso de dilatación, no hay que crear resistencia. Porque si tú vienes de resistencia y te lo vas a matar más rápido. Pues ahora dando cuenta cómo la naturaleza es tan sabia, ¿no? Pues si alguien nos ha creado, debe ser un ingeniero que sería de física. Dice, la recursión aguda de la altura pulsa y hipertensión pulmonar debido a la vasoconstricción a nivel precapilar, inducida por qué? Por esa hipoxia. Y que lleva a la liberación de proteína plasmática, aumenta las resistencias pulmonares. Los monjes, mal de altura o mal de monje van a encontrar, científicos peruanos que dicen, ¿no? No me consta que cuando los americanos y los rusos quisieron mandar gente a la luna, tuvieron que venir a tener fisiología de este hombre, porque no sabían cómo se iba a comportar la fisiología de los astronautas a este nivel de tiempo. Poca presurización, estaba medio raro. Y de ahí este caballero es como se a nivel mundial. Después de un clínico de más de osteoporosis crónico, su patogenia publicó el resultado del año 28 y su colaboración en la de los Andes, un valioso aporte al campo de la medicina universal. Todos pensan que era igual de cualquier signo. Estoy pasando al ligero. ¿Por qué puedo llegar a una hipoxemia? Hipoxígeno, ¿sí? Poco oxígeno, no. En la sangre, ¿no? ¿Por qué puedo llegar a esa persona a tener el oxígeno bajo? Uno, porque estoy hipoventilado. Una razón. Ahí está. Problema obstructivo. ¿Sí? O problema de centro respiratorio. Mal estímulo respiratorio, no ventilo bien, o por eso problema obstructivo. La otra, cortocircuito fisiológico. ¿Qué es un cortocircuito fisiológico? ¿Cómo se dijo antes? Cuando tengo un alveolo, imagino que tengo dos alveolos. Un alveolo ventilado y percutido. El otro alveolo no está ventilado, pero sí está percutido. ¿De acuerdo? Entonces, ventilado, llega la sangre, se oxigena bien, pasa para allá. El otro alveolo no está ventilado, la sangre venosa llega, no se oxigena y pasa para allá. Entonces, si se oxigenó al 100%, que ya no se oxigenó nada. ¿Cuánto te oxigena la sangre oxigenada aquí? Como 50%. Entonces, ese es un cortocircuito fisiológico. Ahorita, cuando nosotros estamos así sentados, tenemos un cortocircuito fisiológico alto, porque hay alveolos que no están ventilándose. Cuando hago ejercicio, sí, todos mis alveolos están llenos de aire. Mala, ahí no hay percusión. Por lo tanto, no hay oxígeno. Relación de activación, presión alterada, hipoxagénica u otra. Aquí está lo que les comentaba. Intoxicaciones por monóxido de carbono. Automóviles, cuando es con el motor prendido, todos los días en el auto, que tiene los ponen muertos. ¿Por qué? Por el monóxido de carbono que el motor se ve con las parrillas, cocinas, cualquier hecho que te funcione monóxido de carbono.
monóxido de carbono se une a la oxígeno, único N. El monóxido de carbono se une a 200, fíjate cómo lo desplaza. No, este iría feliz. Su hemoglobina por favor. Pero con el monóxido de carbono, esta hemoglobina tiene una actividad 250 veces más alta que la del oxígeno. Por lo tanto, lo va a desplazar. Y esta hemoglobina ya no la aporta oxígeno, la aporta monóxido de carbono. Ahí está todo el proceso bioquímico. Gas manda todas unas líneas. La vuelvo a agradecer tras tocar varias veces la puerta, se quedaron con el fogón prendido. Donde ocurrió la tragedia del descenso de Gilsen, un cambio, entonces se encendieron un motor para ver televisión. Fiscalía investiga esa investigación, cree que es una atención muy ignorancia simplemente. ¿Sí? Mueren los padres de 5 hijos intoxicados por humo de motor, monóxido de carbono. Ventilaron bien, respondía bien. Ahí falló la hemoglobina. Creo que está bien el control de la respiración. ¿Qué es el cianuro? Otro problema. Ese no es problema de ventilación, no es problema de difusión, no es problema de perfusión, no es problema de distribución. Es problema de que el cianuro se ha metido dentro de la célula y no la deja utilizar el oxígeno. A nivel de mitocondria es el monóxido de célula. Eso sería el mecanismo. Pero no lo tocamos. El cianuro, ¿dónde es? Esto se da normalmente. Esto es el mecanismo de fosforilación oxidativa en la célula. ¿Dónde bloquea? El cianuro causa inhibición enzimática de la citocromo C y se bloquea toda la cadena.